¿Y ahora qué leo? En las vacaciones también tenemos más tiempo para leer un buen libro. Lo difícil es elegir el indicado, uno que te enganche y que no le dejes a medias, porque para eso, para que vayas a tiro hecho, tenemos con nosotros a nuestra recomendadora de literatura, Maika Rivera. ¿Cómo estás, Maika? Estoy encantada de estar con la mochila cargadísima de grandes libros. Ay, qué ganas, porque es que encima hoy no nos traes 3 recomendaciones, sino 4. Y creo que vamos a empezar por una además muy, muy especial, ¿no? Muchísimo. Una auténtica golosina sectorial. A ver, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues tenemos una poética editorial de Trama Ediciones. Es un lujo para cualquier lector que se precie, porque se trata de Constantino Bértolo, editado por el editor Manuel Ortuño en Trama. Por tanto, hablamos de una delicatessen. Este libro recoge algunos textos clave del año 2000, de los años 2000, para entender la obra, las enseñanzas y el magisterio de una de las figuras más importantes de la edición en lengua española. El Constantino Bértolo que nos habla desde estas páginas es el Bértolo editor, como decimos, aquel que en la editorial Debate nos descubría autores como Chirves o Cormac McCarthy, aquel sin el que no habríamos disfrutado de Ray Loriga o Marta Sanz, fue su descubridor, y aquel capaz de hazañas como montar en un gran grupo un sello como Caballo de Troya y director también de Debate. Un editor que está aquí hoy con nosotros. ¡Qué bien! Sí, vamos a saludar directamente a Constantino Bértolo. ¿Qué tal? Bienvenida tarde, lo que tarde. Bien, creo que bien, supongo que bien. Seguro que bien. Porque Maika está encantada con el libro, ¿verdad, Maika? Estoy fascinada y lo que vemos por aquí, Constantino, es que te has dejado las gafas colgadas en la cubierta. Eso parece, casi. Me ha gustado mucho la cubierta porque son casi mis gafas. La verdad es que el editor tuvo el detalle de regalarme incluso las gafas que aparecen en la cubierta. Qué bueno. O sea que encantado. Es lo que tiene publicar con Trama Editorial, que os cuida con mucho mimo. ¿Cómo ha sido esa selección de textos, Constantino, con el editor Manuel Ortuño? Bueno, pues la verdad es que ha sido obra fundamental de Manuel Ortuño. O sea, Manuel Ortuño, que tiene muy buena vista, lee muy bien y tiene muy buen olfato editorial, pues él mismo, yo le pasé algunos de los textos que tenía publicados de los años 2000, pero la verdad es que ha sido él el que ha hecho el montaje de los textos, las entrevistas. La verdad es que es obra suya. Son 12 ensayos muy interesantes, como estamos contando, todos datados de los años 2000. El libro abre con una panorámica histórica de la figura del editor, pero nosotros en esta ocasión no nos vamos a remontar hasta la Edad Media, sino nos vamos a quedar un poco más en nuestro territorio compartido, que sería los años 90, nuestro país, para preguntarte, Constantino, por tu experiencia profesional y personal, que te llevó, entre otros desempeños, a dirigir las editoriales Debate y Caballo de Troya, para, sobre todo, que nos cuentes cómo has visto tú cambiar desde entonces la figura del editor. En tareas, sí, pero en prestigio social, ¿qué cambios has observado? Bueno, la verdad es que cuando yo, gracias a otro editor, a otro gran director editorial, que fue Ángel Lucía, me reclamó para trabajar en su editorial, la editorial Debate, llevando la parte literaria como director literario. La verdad es que yo pensaba que un editor era algo así como un crítico, pero con poder ejecutivo, ¿no? Era que tenía capacidad de decidir que el libro se publicaba en función de su calidad literaria. Lo que más ha variado desde aquellos tiempos que yo también era un poco iluso, porque evidentemente, aparte de la calidad literaria, luego estaban esas variables tan cotidianas y tan peregrinas, que es lo que se llama el dinerito y el parné y los beneficios, ¿no? Yeah. Pero claro, lo que ha variado sobre todo es que yo creo que justamente es el peso de lo comercial. En aquellos tiempos todavía la literatura era un campo literario con un prestigio propio y la calidad era algo
que digamos que se requería fundamental para editar en aquellas editoriales que se reclamaban como editoriales literarias, porque editoriales comerciales siempre han existido, pero digamos que estaban separadas o no se mezclaban tanto como ahora. Lo que ha pasado en estos últimos 30 o 40 años es que justamente la diferencia entre una editorial comercial y una editorial literaria pues ha ido difuminando, y en ese sentido la literatura, digamos, se ha hecho más materia de marketing que materia de estética. De hecho, no sé si hay una brecha en los años 90, porque a partir de ahí el escritor pues ya jamás pudo vivir de su trabajo de escritor, sino que tuvo que completar ingresos con otros trabajos. No sé si fueron los 90 una edad dorada en España, Constantino. Bueno, es que los escritores, la mayoría de los escritores, claro, nunca han vivido exactamente de la literatura. Digamos que la verdad es que, por decirlo de alguna forma, siempre los escritores han vivido generalmente de otra cosa. Han sido siempre pocos los escritores que han conseguido vivir de la venta de sus obras literarias. Al menos desde los tiempos en que la literatura se convierte en una industria también, y los libros pasan a ser materia de todo un negocio que se llama la industria editorial. Ahora, en los años 90 lo que sucede es que, digamos que este fenómeno se intensifica, y entonces lo que sucede es que algunos autores, algunos libros venden mucho y la mayoría de los libros venden poco, venden discretamente. En ese sentido, digamos que el trabajo editorial justamente consiste en poder aunar un poco lo discreto con lo excepcional, o sea, lo extraordinario con lo ordinario, diríamos. Claro. En este sentido, Constantino, en la defensa de los buenos libros, que haces el alegato aludiendo a Fahrenheit 451, cuando comentas esto de que el caos, la hecatombe y el apocalipsis no viene por la quema de libros, sino por los libros malos que proliferan. En todo esto que comentas, ¿podríamos de alguna manera excusar de cierta responsabilidad social tanto a escritores como a editores, de independientes especialmente, por cómo ha atizado la crisis estos últimos años y en estas últimas décadas? Es decir, tal vez es más complicado defender esa pureza literaria de alguna forma, y es más complicado equilibrar esa apuesta por algo de venta difícil aunque tenga alta calidad. ¿Es más complicado? ¿Tienen aquí un poquito de excusa ahora? Bueno, para entendernos, siempre se ha dicho, no sé quién fue el sabio que primero reflexionó sobre ello, que en fin, que digamos que es difícil escribir un libro, ¿no? Es complicado editarlo, pero lo que es dificilísimo es venderlo. O sea, es un milagro. Yo algunas veces les lo contaba a los autores. Oye, imagínate que tu libro acaba de salir, nadie sabe quién eres, tu libro aparece, acaso se ve en una librería y de pronto alguien lo compra. Bueno, esto es un misterio, es un milagro auténtico. Y entonces, claro, lo que sucede es que, digamos que vender libros hoy en día, cuando hay la competencia de todos, de las redes sociales, de las plataformas, de las series, etcétera, sigue siendo un milagro. Y es verdad que cada día está más complicado vender libros. Y en ese sentido es la sociedad como tal responsable la que elige cómo pasar su tiempo. Es decir, ¿en qué gasto mi tiempo libre? Bueno, pues esa es una responsabilidad que la sociedad toma. Es verdad que esa responsabilidad la toma a partir de lo que la propia sociedad le ofrece, a partir de lo que el sistema le ofrece, a partir de las publicidades, a partir de aquello que se promociona en los colegios, se promociona en las universidades, etcétera. Digamos que esto es un acto de responsabilidad colectiva, leer o no leer. Pero y sobre aquí, todo, leer qué. Bueno. Claro, y ahí, por ejemplo, los editores tenéis mucha importancia, ¿no? Porque tenéis una gran responsabilidad, en el fondo sois quienes creáis el pozo cultural de un país. Bueno, yo evidentemente sí que he tratado de asumir, cuando era editor, esa responsabilidad, porque los editores somos al fin y al cabo los que tienen la responsabilidad de saber o de decidir qué palabras van a circular, qué palabras privadas se van a convertir en palabras públicas. Claro. Un editor es aquel que coge un texto privado que escribe alguien en su casa y lo hace público. Bueno, esa responsabilidad de hacer público algo es como la responsabilidad de hablar en voz alta, ¿no? Para atreverse a hablar en voz alta, bueno, hay algo que tener que decir. No se puede utilizar la palabra pública para parlotear simplemente, ¿no? Claro. En ese sentido, la responsabilidad de un editor sigue siendo alta, muy alta.
En la base de toda la problemática, Constantino, está el tema del fomento de la lectura que, por supuesto, abordas en estas páginas. No son las mismas las medidas que estimulan la industria del libro que las que crea lectores, ¿no? Y parece que las políticas de fomento de la lectura todavía no nos enteramos mucho de esto. ¿Constantino? No sé si le hemos perdido. Vamos a intentar recuperar esa llamada con Constantino Bertolo. Muy interesante lo que nos está contando del mundo editorial, sobre todo de esa responsabilidad que tiene un editor, porque, por ejemplo, cada día pueden llegar muchos manuscritos a una editorial, pero son pocos los que realmente terminan en las librerías. Y a esto lo llama con un concepto muy bonito, que es narrativa sumergida. Ahí Constantino habla de todo eso que no se edita, pero sí que llega realmente a las editoriales, y también nos cuenta que realmente se leen todos los manuscritos que llegan. Lo que pasa es que se leen las 10 primeras páginas y ahí el lector profesional sabe si sigue adelante o la cosa queda pues fuera, descartada, porque no encaja. Claro, precisamente a ver si conseguimos recuperar a Constantino Bertolo, porque, por ejemplo, como decíamos, él ha conseguido o ha descubierto el talento de nombres propios como Rafael Chirves, Rick Moody, Ray Loriga, Marta Sanz o Elvira Navarro. Constantino, nos escuchas ahora, ¿verdad? Yo os escucho, no sé si me escucháis vosotros. Te escuchamos perfectamente. Estábamos comentando eso. ¿Cómo reconoces a un buen creador leyendo sus manuscritos, leyendo esas 10 primeras páginas de lo que te llega al despacho? Bueno, vamos a entendernos, esto yo creo que es como lo que uno aprende, digamos, yo diría casi por viejo, ¿no? Es verdad que el oficio te enseña, ¿no? Y los años teniendo que leer manuscritos. Mira, el trabajo de un editor, voy a ser un poco cínico, consiste sobre todo en averiguar qué es lo que no hay que leer. De todo lo que llega, la cantidad de manuscritos que te llegan a la editorial, bueno, hay que organizar el trabajo, y sobre todo se organiza diciendo qué es lo que hay que leer, hasta qué punto, qué es lo que se lee en las 10 primeras páginas, cuáles hay que leerlas enteras, etcétera, etcétera. Digamos, organizar el trabajo consiste en averiguar qué es lo que no hay que leer, curiosamente. Qué bueno. No te vamos a dejar escapar si la pregunta que se quedaba en el aire lo has intentado, pero no lo vas a conseguir, ¿eh? Está aquí, es la difícil, la del fomento de la lectura. Medidas que estimulan la industria del libro, que no son exactamente las mismas que crean lectores. ¿Estás de acuerdo, verdad? Este es el caballo de batalla realmente en el que tenemos que batallar. Sí, yo la verdad es que al respecto tengo que decir que es que, de mi punto de vista, claro, esto se juega en lo que llamaríamos el entendimiento social de la educación, ¿no? O sea, decir que yo creo que es que, para entendernos, desde mi punto de vista, lo mínimo, la etapa mínima de la educación debería consistir en enseñar a la gente a leer y a escribir. O sea, y sobre todo a entender un texto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, justamente, curiosamente, me parece que la mejor forma de enseñar a leer es enseñarles a escribir. O sea, que los alumnos, que los niños escriban y vean la dificultad y entiendan, y a partir de que entiendan la dificultad y entiendan lo bonito que es poder reflejar, hablar de lo que te pasa, de lo que opinas de los demás, de lo que has visto en la calle, justamente a través de eso averiguan la capacidad que tienen otros, los autores, los escritores, para hacerlo. Yo creo que la mejor forma de entrar en la lectura es tratando de escribir. Y Constantino, una última curiosidad, no sé cómo ha cambiado la industria del libro desde la aparición de Internet. No sé si ahora, para ser escritor, tienes que tener miles de seguidores en redes sociales. Pues mira, la verdad es que te diré que evidentemente ha cambiado bastante este mundo, y muchas veces el dominio del marketing, el dominio de lo comercial hace que algunas veces la selección de autores o la selección de libros se haga en función del número de seguidores. A mí me parece lamentable que muchos editores hoy miran el número de seguidores de tal individuo, lo llaman y le dicen: te contrato un libro aunque tú no lo escribas. Imagínate. Y de esos en la librería encontramos unos cuantos, aunque no lo sepamos. Así nos luce el pelo. Exactamente. Bueno, por lo pronto, fíjate, vamos a lanzar un título que, tal y como estamos llevando esta charla, pues nos parece tremendamente interesante. Una poética editorial, editado por Trama Ediciones. Constantino Bertolo, ha sido un auténtico placer charlar contigo este ratito en Tarde lo que tarde el verano.
Vale, muchas gracias. Aprovechando este calor y casi insoportable, Claro. Un buen libro a lo mejor da un poquito de sombra. Ah, fíjate, ¿qué estás leyendo ahora, Constantino? Pues mira, estoy leyendo un libro muy bonito que es lo que todos deberíamos de romper, de una chica que se llama Marta Gordo. Me está Lo que encantando. todos deberíamos de romper. Sí, Muy bien, pues nos lo apuntamos. Un abrazo fuerte, Constantino. vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.